Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. En este video vamos a revisar el día 4 del caso 2 del Manual del Estudiante de la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media Superior en el tema Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes. Comenzaremos con el área de español, la sesión número 10. Se nos pide que revisemos las siguientes imágenes y que pongamos en no más de 4 palabras lo que representa cada imagen. Las respuestas que nosotros dimos son las siguientes. En la imagen A son redes sociales, en la imagen B absorbida por las redes, en la imagen C reunión de tecnologías, en la imagen D la familia feliz en un sentido de sarcasmo. A continuación se nos pide que respondamos las siguientes preguntas con nuestras propias palabras. Después nos dice que leamos los títulos y subtítulos, observemos la distribución del texto en párrafos, leamos los primeros 3 párrafos y los últimos 2 párrafos y planteemos la hipótesis de lectura del texto de qué tratará el texto. A lo que respondemos lo siguiente. El texto tratará sobre las características de las redes sociales mediante recomendaciones para realizar un uso seguro, evitando las desventajas que pudiera traer para los usuarios más jóvenes. Después nos aparece el texto Los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, de los cuales vamos a responder las siguientes preguntas. De acuerdo con su estructura, el tipo de texto de esta lectura es argumentativo. La introducción está en los párrafos 1 y 2, el desarrollo se encuentra del párrafo 3 al 14 y la conclusión en el párrafo 15. Nos pregunta, ¿cuál es la idea principal del párrafo 5? La respuesta sería, el uso de redes sociales provoca que los sentimientos de ansiedad empeoren. ¿Cuál es la idea secundaria del párrafo 5? Ver amigos constantemente de vacaciones o disfrutando las noches puede hacer que los jóvenes sientan que se están perdiendo cosas, mientras que otros disfrutan la vida. Según el texto, ¿por qué Instagram no es la peor red social para la salud mental de los adolescentes? Porque muestra imágenes poco realistas que promueven la baja autoestima, el perfeccionismo y los trastornos de ansiedad. Después, según el texto, ¿por qué las chicas desean cambiar su apariencia después de pasar tiempo en Facebook? Porque se comparan con fotografías poco realistas que se ofrecen constantemente en las redes sociales. A continuación, llenamos el cuadro de la siguiente manera. Las evidencias son estas. El indicador enumera algunas redes sociales. La causa, redes sociales. El efecto, depresión en los jóvenes. El concepto, FOMO. Y la definición, miedo a perderse algo. En el siguiente inciso, la afirmación. Las plataformas de las redes sociales ofrecen a los jóvenes una herramienta útil para hacer, mantener o hacer realidad relaciones interpersonales a nivel mundial. Y el ejemplo, estar conectados con amigos y familiares de todo el mundo. Después se nos pide que identifiquemos si la frase corresponde a un hecho o a una opinión y lo anotemos en la tabla. Las respuestas serían las siguientes. Hecho, opinión, hecho. Después se nos pide que elaboremos un resumen a partir de la lectura del texto. Te damos esta sugerencia. Las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana, puesto que brindan un espacio de interacción. El desarrollo emocional y psicosocial por el que pasan los adolescentes incrementa su vulnerabilidad a los impactos negativos de las redes sociales. Por ejemplo, aumentan la ansiedad y la depresión a partir de la comparación con modelos inalcanzables de imagen corporal y estilos de vida. Además, interrumpen las horas de sueño y disminuyen su calidad, generan ansiedad por estar conectados y son un espacio para el acoso. Sin embargo, también las redes sociales tienen efectos positivos como la toma de conciencia, encontrar la identidad y apoyo emocional. Los jóvenes se expresan mediante las reacciones de me gusta y siguiendo páginas para formar un catálogo de identidad. Las redes sociales son un espacio de conexión y encuentro, aunque deben tomarse precauciones al reunirse por primera vez con alguien que se conoció de manera virtual. Las redes sociales forman un sentido de comunidad. Después se nos pide que resolvamos el siguiente cuaderno después de las fuentes que obtuvimos y verifiquemos lo siguiente. Responde bajo tu propio criterio. Nos dice que propongamos 2 fuentes más de consulta y que sean confiables mediante la ficha bibliográfica, hemerográfica o digital que corresponda. La siguiente actividad nos muestra los diferentes conceptos de las organizadoras de información, tales como el mapa conceptual, mapa mental, resumen, etc., para después resolver el siguiente cuestionario. Escribe cuál piensas que fue la intención del autor para escribir este texto.
analizar el uso que le damos a las redes sociales y valorar los aspectos positivos y negativos que nos provoca la información y comunicación que tenemos a través de ellas. Después, redacta un comentario sobre el tema que se aborda en el texto. Eso ya será apoyándote en el texto que seleccionaste. Redacta un breve texto en el que hagas un balance entre los efectos negativos y los positivos que se exponen en el documento anterior. Y por último, que realices un organizador gráfico, ya sea un mapa mental, un cuadro sinóptico o un mapa conceptual, donde destaque los aspectos más importantes de la lectura. Con las ideas seleccionadas, escribe un texto con tus propias palabras y escoge un título nuevo. Recuerda cuidar la ortografía y coherencia del texto. En este espacio vas a hacer uso de la paráfrasis para escribir un texto nuevo partiendo de las ideas principales que plasmó su organizador gráfico. La pregunta sería, ¿cómo te sentiste al escribir un texto en el cual agregaste palabras propias? Esta pregunta depende de la percepción de cada alumno. A continuación comenzamos con la sesión número 11 acerca de las ciencias naturales. Primero se nos pide que revisemos un contenido de una infografía y un texto para resolver el cuestionario siguiente. ¿Qué sensación te provoca el uso de tus redes sociales? Esta es una respuesta libre. Identifica con cuáles neurotransmisores está asociada esta sensación. Basado en el texto, también tendrías una respuesta libre. Y por último, recupera el último punto de los pros del uso de las redes sociales. ¿Qué entiendes por red neuronal? A esto te ayudamos diciendo que es la conexión entre neuronas. A continuación, se nos muestra el esquema del sistema nervioso y se nos explica qué es y para qué sirve. También el concepto de neurona. Una neurona es un tipo de célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. ¿Dónde se localizan las neuronas? En el sistema nervioso. Después se nos presenta la estructura celular de la neurona y cuáles son sus partes, el núcleo, membrana celular y el citoplasma, explicándonos cuál es su función de cada una de ellas. Además, se nos pide que se desarrolle la lectura para realizar las actividades. Observa con atención la imagen. ¿Es posible identificar el núcleo en la bacteria? En la bacteria la respuesta es no. Anota el nombre de las células que carecen de núcleo. Son las células procariotas. Anota el nombre de las células que poseen un núcleo definido. Son las células eucariotas. A continuación, se nos pide que completemos el cuadro comparativo de células procariotas y eucariotas. Nosotros lo completamos de la siguiente manera. Procariotas son sin núcleo definido. En eucariota su material genético se encuentra dentro del núcleo. En procariota, células simples, y en eucariota, unicelulares y pluricelulares. ¿Qué tipo de célula es la neurona? Es una célula eucariota muy especializada. ¿Qué tipo de bacteria es la Helicobacter pylori? Es un organismo unicelular procariota simple. Después se nos pide que leamos otro texto para resolver la siguiente pregunta. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia biomolécula que se localiza en el citoplasma de la neurona y cumple funciones específicas en la transmisión de la información que se envían de una neurona a cualquier otra célula, neurona o no. Y por último se nos explica qué tipo de célula es la H. pylori. Y un mapa que nos explica la célula y sus funciones. Una vez leídos y comprendidos los textos anteriores y con el apoyo de la información del mapa conceptual, marca con una X las funciones que realizan la neurona y la bacteria H. pylori. La neurona se alimenta y la bacteria Helicobacter pylori también. Se reproduce solo la bacteria. Se relaciona las dos. A continuación se nos presenta el texto Los seres vivos se relacionan de manera diferentes, donde llenaremos la siguiente con las palabras correspondientes. En este sentido, una cadena trófica es un modelo que muestra cómo fluye la energía a través de un ecosistema y comienza con los organismos autótrofos, como lo muestra la siguiente imagen en donde las flechas muestran hacia dónde se dirige la energía y no quién se come a quién. En las cadenas tróficas los organismos se relacionan entre sí por su tipo de nutrición en particular. Así podemos encontrar productos autótrofos, varios niveles de consumidores, depredadores heterótrofos y desintegradores,
o descomponedores heterótrofos. Estos últimos son de gran importancia para los ecosistemas debido a que su función es desintegrar la materia orgánica casi en su totalidad para devolverla al suelo en forma de nutrientes que quedarán a disponibilidad de los productores. Se nos pide después que conformemos equipos para realizar la siguiente actividad, donde se nos da una información de un periódico y cómo acechan los depredadores a la red. En una analogía a una cadena trófica, elabora una cadena con las fases o niveles de este tipo específico de ciberacoso. Rellénalo por tu propia cuenta. Y a continuación, rellena el siguiente cuadro de la siguiente manera, si gustas tomar captura o poner pausa para poderlo copiar. A continuación, nos genera un pequeño cuestionario de respuesta libre, donde nos pregunta qué es lo que fluye de un nivel a otro dentro de la cadena que describimos, y si crees que el caso de acoso cibernético puede haber un desintegrador, ¿quién o qué sería? Por último, empezamos la sesión número 12 del área de matemáticas. Se nos pregunta el siguiente cuestionario. ¿Consideras que al utilizar el dispositivo electrónico puedes generar una situación de dependencia o abstinencia como una droga? La respuesta más común es que sí. Después se nos pide que realicemos esta lectura, analizando también el siguiente diagrama y entendiendo los diferentes estudios que han sugerido que la adicción a esta tecnología tiene consecuencias diversas, como las siguientes. Para después responder el siguiente cuestionario por tu propia cuenta. Con las respuestas de este cuestionario, hay que transferir tus subtotales de cada sección y sumarlos para obtener el puntaje total. Después convertir tu puntuación en un porcentaje dividiéndolo entre 116 y multiplicándolo por 100. Y redondeando el resultado a un número entero. A continuación se nos recuerda que para redondear un número a la unidad tenemos que fijarnos en la primera cifra después del punto. Si esta cifra es menor que 5, se redondea hacia abajo, o si es mayor, se redondea hacia arriba. Después nos muestra los datos acerca del riesgo de adicción y cómo podemos tener diferentes tipos de riesgo. Preguntándonos con base a tu porcentaje y a la valoración al riesgo de adicción qué grado de adicción te corresponde. Responde por tu propia cuenta. Esto sería todo del área de matemáticas. Hasta la próxima.